Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, como vieron en el título, vamos a hablar sobre fuentes de poder, que lo que hacen es transformar corriente alterna en corriente que nuestra PC pueda usar para trabajar, o sea, la corriente continua, ya que la corriente alterna que viene de nuestra toma de corriente tiene demasiadas fluctuaciones, lo cual sería mortal para nuestro procesador o gráfica. Entonces la fuente se encarga de transformar esas fluctuaciones en una corriente continua, una corriente con las mínimas fluctuaciones, ya que nuestro procesador, si recibiera más corriente, se calentaría de más, y si recibiera menos corriente nos daría un pantallazo azul básicamente. Para transformar la corriente alterna en continua, la fuente de poder pasa por distintas fases. La primera es la transformación, la cual cambia la corriente que sacó del enchufe y la modifica al voltaje que necesitan nuestros componentes. Después de eso pasa por un rectificador para convertir la corriente alterna en continua. Después pasa la corriente por ciertos filtros que son necesarios, ya que la corriente que transformó sigue teniendo fluctuaciones, que se llaman rizos. Lo que tiene que hacer la fuente es aplanar las fluctuaciones para tratar de que sea lo más perfecta posible. En esta tarea de convertir la corriente alterna en continua se diferencian las fuentes en las que gastaste 2 pesos a las que gastaste 50 o 100 dólares. Otra cosa que hay que saber es que, como todo componente electrónico, la fuente produce calor, pero esta lo hace porque no toda la corriente que agarra de la pared la transforma en continua. Parte de la corriente que agarró la perdió en forma de calor. Hay fuentes que no pierden tanta electricidad en forma de calor, pero hay otras que pierden una cantidad que llega a ser peligrosa de electricidad y que hace que se caliente bastante la fuente. Para medir esta eficiencia energética, la fuente cuenta con una certificación llamada 80 Plus. Hay diferentes certificaciones y que tienen diferentes niveles de eficiencia. Y cabe aclarar que tengan cuidado con las fuentes que no tienen esta certificación. No digo que sean malas, sino es que pueden no ser tan eficientes y puede que se calienten más. Y un componente electrónico, si se calienta demasiado durante largos periodos de tiempo, puede que llegue a cortar su vida útil considerablemente. Entonces tengan en cuenta que el certificado 80 Plus solo define cuánta energía se pierde en forma de calor, no determina la calidad de una fuente. También es importante aclarar que la fuente no siempre tiene la misma eficiencia energética todo el rato. En promedio, el certificado de eficiencia llega al máximo a un 50% de carga de la fuente. A partir de ahí, la fuente pierde un poquito su eficiencia. Esto es conocido como curva de eficiencia, lo cual nos indica que no siempre es igual la eficiencia de una fuente y que puede que no sea tan buena idea tener la fuente al máximo todo el tiempo. También es importante saber que tu PC no consume lo mismo todo el rato. Tu PC puede pedirle a la fuente diferentes voltajes. Por ejemplo, tu PC en reposo puede pedirle a la fuente 200 watts, pero bajo carga le puede pedir 500 watts. Claro, si tu PC a la fuente le pide 200 watts, la fuente le va a dar 200 watts. Y si le pide 500, la fuente le va a dar 500. Pero va a variar el consumo de energía, no siempre va a ser constante. Una computadora no consume siempre la misma electricidad, va variando. También es importante que no compres una fuente de 500 watts para un PC que llega a consumir en su pico máximo 700 watts. No vayas a hacer ese tipo de cosas, ya que de por sí no tiene sentido hacerlas, así que ni siquiera lo intentes. Pero también tengan en cuenta de que no hace falta comprarse una fuente de 1000 watts para una PC que solamente consume 500 watts. Sin duda va a ser bastante eficiente estando sin tanta carga, pero definitivamente no hace falta tener el doble de watts que consume el PC. Podés hasta con una fuente de 600 watts si es que tu PC consume 500. También, como dije, procuren elegir una fuente que no llegue al 100% de su carga. Si tu PC consume 500 watts, no le compres una fuente de 500 watts, porque a máxima carga puede llegar a temperaturas altas, pero si no te sobra el dinero tampoco optes por la mejor fuente del mercado. Mejor anda a una fuente con 200 watts más de sobra, que te va a ir bastante bien de esa manera. Otra cosa importante es conseguirse una fuente de poder buena, pero también recuerden esto: la fuente de poder no es siempre el componente más importante de la PC. Pero tampoco me malinterpreten, la fuente tiene que cumplir con distintos parámetros de calidad. No podés elegir este tipo de fuentes de 2 pesos y esperar que vaya perfecto. De hecho, una mala fuente de poder puede dificultar o incluso imposibilitar la tarea del overclock, ya que necesitamos los voltajes más exactos posibles para que el procesador no dé un pantallazo azul si le falta voltaje o se caliente de más si tiene más voltaje. Necesitamos ir al milímetro si queremos hacer el overclock perfecto. Y es verdad que las VRM se encargan de regular la energía que reciben de la fuente, pero también necesitamos cierto esfuerzo por parte de la fuente de poder para entregar la energía con menos fluctuaciones posible. Tampoco podemos elegir la fuente mala por el hecho de que si ocurre un apagón, la fuente puede llegar a quemarse a ella misma y a un componente que esté conectado a ella, ya sea la motherboard, un SSD, el procesador o lo que sea.
Para solucionar esto, las fuentes de poder buenas tienen ciertas protecciones que son claves en el caso de ocurrir un apagón de electricidad. De hecho, yo tenía una fuente de poder barata y me llegó a quemar un SSD de 240 GB. La fuente comenzó a andar mal y por suerte solamente quemó ese componente, ya que tenía conectada a ella mi procesador, la gráfica y la placa base, los cuales precisamente no salieron muy baratos que digamos. Así que por experiencia personal no les recomiendo este tipo de fuentes que pueden llegar a dañar nuestros componentes más caros y llegar a fallar cuando menos lo esperamos. Y bueno, sí, todo perfecto, pero ¿cómo se supone que sepa cuántos watts consume mi PC para comprar la mejor fuente que pueda elegir? Bien, existen páginas destinadas a calcular cuántos watts son necesarios en base a tus componentes y en base al uso que le das a tu PC, y que por lo general te van a dar fuentes de 200 watts por encima de lo que consume tu PC, siendo que si tu PC consume 600 watts, te van a recomendar una fuente de 800 o 750. Pero si la mayoría de los PCs solo consumen como mucho 700 watts, ¿para qué existen fuentes de 1000 o incluso 1200 watts? Y bien, tenemos que tener en cuenta de que hay PCs que sí consumen mucha corriente. Por poner un ejemplo, el procesador AMD Threadripper 3960X consume unos 280 watts, y eso que es solamente el procesador. También hay PCs con dos gráficas que se conoce como SLI en Nvidia y Crossfire en AMD, y no suelen ser gráficas precisamente baratas en consumo eléctrico. Hay gráficas que suelen consumir más de 400 watts cada una. Si combinamos todo eso nos da un consumo máximo que a una fuente de 750 watts la deja totalmente fuera de ring. Así que por eso se hacen fuentes tan potentes. Así que bueno, ya que estamos, recuerdan que les dije que ni se les ocurra utilizar una fuente de poder que tenga menos potencia de la que consume sus PCs. Bueno, lo que pasaría sería que la fuente al llegar a su máxima potencia se calentaría de más. Además, no pasa como cuando un procesador se calienta de más que baja su consumo. La fuente al llegar al 100% va a entregar un poco más del máximo de su potencia y la PC se va a reiniciar o les va a dar un pantallazo azul. También les voy a dar otro motivo para odiar las fuentes malas, y es que por lo general sus cables son demasiado cortos. Y si tenemos un gabinete promedio como el que están viendo en pantalla, no les van a llegar los cables y van a tener que hacer algún apaño raro para poder conectar los cables. Así que cuidado con las fuentes de $5, que pueden desatar desastre en su PC, quemar algún componente o dejar tu PC inutilizable. Es horrible utilizar estas fuentes. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado sinceramente. También quiero recordarles que me costó bastante hacer este video, así que si lo apoyan, le dan like, lo comparten y se suscriben al canal, les voy a estar muy agradecido y voy a traer más videos y siempre tratando de mejorar la calidad. También les voy a recomendar mi Twitch, en el que hago directo jugando algún juego, y mi Instagram, en el cual de vez en cuando subo historias para decidan qué video quieren ver. También aviso sobre los videos que subo y sobre los directos que hago, así que espero que la pasen bien y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.